Vamos a estar hablando en este día de un tema muy importante. Dame de beber. Dame de beber. Se titula esta predicación. Quisiera antes de comenzar saludar a todas las personas que nos miran por las redes sociales. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí. Los que van a mirar también este video posteriormente, Dios les bendiga. Como siempre les digo, compartan estos videos con sus amigos y familiares para que también ellos reciban la palabra de Dios, que es lo importante aquí. Amén. Quisiera que me acompañara, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 4, del versículo 1 al 14. Si no trajo su Biblia, no se preocupe, va a estar, la mayoría de los versículos bíblicos van a estar proyectados en la pantalla. Juan, capítulo 4, versículos del 1 al 14. Quisiera decirles en este momento, antes de leer la palabra del Señor, que también puede descargar la Biblia en su teléfono. Así la trae a todas partes donde está. Hay un app muy bueno que nuestra hermana Ismar le puede ayudar y usted lo puede descargar en su teléfono y es muy bueno. Y tiene diferentes versiones de la Biblia. Y así es de bendición. Usted anda con la palabra de Dios en todo momento. Amén. Juan capítulo 4, versículos del 1 al 14. Y dice así la palabra del Señor. Por tanto, cuando el Señor supo que los fariseos habían oído que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque Jesús mismo no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez para Galilea. Y él tenía que pasar por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía. Y una mujer samaritana vino a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no tienen tratos con los samaritanos. Jesús les respondió: si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Ella le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo del cual bebió él mismo, sus hijos y sus ganados? Jesús le respondió: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pedimos que prepares la tierra de nuestros corazones y que tú siembres tu semilla, Señor, y que esa semilla, Señor, florezca y nos ayude, Señor, a atesorarla en nuestros corazones y a ponerla en práctica, en el nombre de Jesús. Y toda la iglesia dice amén y amén. Iglesia, muchos de nosotros caminamos en esta vida buscando cosas para calmar nuestra alma
cosas temporales, cosas pasajeras de este mundo para calmar la sed que tenemos en nuestras almas. Para terminar muchas veces decepcionados y frustrados. Oiga bien lo que el Señor va a hablar a sus corazones en esta mañana. Lamentablemente, estas cosas nos dejan a muchos de nosotros como un sinsabor y nos preguntamos, ¿para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanto esfuerzo? Alcancé mis metas, pero todavía siento un vacío en mi alma. Todavía tengo sed de algo y no sé qué es. Todavía tengo sed de algo y todavía no sé qué es. Y no es, hermanos y amigos, una sed física. Es una sed del alma. Es una sed que busca algo que es más grande que este mundo. Es una sed que no la sacia ni el alcohol, ni las drogas, ni el dinero, ni las posesiones, ni la familia, ni las amistades, ni nada en este mundo. Solo Dios. Solo Dios cuando reina en el corazón. Todo ser humano tiene un vacío en su corazón que solamente lo puede llenar Cristo. Todo ser humano tiene un hueco en su corazón del tamaño de Cristo, que solamente Él lo puede llenar. Nada en este mundo te puede saciar ese deseo tan grande que sientes hace tiempo. Solamente Cristo, solamente Él. Las drogas, el alcohol, la fiesta, todas esas cosas nos llenan momentáneamente, pero cuando nos levantamos al otro día, sentimos la misma sed. Y es una sed espiritual, es una sed que viene de aquí adentro, que solamente la puede llenar Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a analizar el encuentro que tuvo esta mujer samaritana con Jesús y cómo Jesús sigue saciando la sed de muchos que se entregan a Él. La palabra del Señor dice en Juan capítulo 6, versículos 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice el Señor. Y al que a mí viene, de ningún modo le echaré fuera. Miremos la reputación de esta mujer samaritana. Hermanos, en el Medio Oriente en aquella época había mucha escasez de agua. Los climas eran cálidos y se convertía, el área se veía seca, estaba seca, había mucha necesidad de agua. Y era necesario los pozos. Eso no es muy común hoy en día, pero en aquella época tener un pozo cerca era muy necesario para poder sobrevivir. También esos pozos se convertían en lugares de encuentro para las personas que vivían cerca de allí, de esos pozos. Y es en uno de esos pozos que esta mujer samaritana tiene su encuentro con Jesús. Esta mujer de mala reputación, porque si leemos todo el capítulo completo, Jesús dice que había tenido 5 maridos y que el que tenía ahora no era su marido. Ella no se imaginaba que ella estaba a punto de experimentar un revés en su vida que cambiaría el rumbo de su existencia para siempre. Muchos en esa época se sorprenderían de que Jesús se haya apartado de las personas cultas y religiosas y de los más importantes para hablar con esta mujer que aparentemente era indigna de la atención de un maestro de la talla de Jesús. Pero para Jesús, ella era muy importante, como lo eres tú en esta tarde. Escuche bien, como lo eres tú en esta tarde. En el versículo 7, la mujer se sorprende cuando el Señor le dice: dame de beber, porque ella era samaritana y los samaritanos no tenían ningún trato con los judíos.
Los samaritanos se habían mezclado con otros pueblos que no eran judíos. Y por eso los judíos los despreciaban y los consideraban impuros, hasta el punto de que ni bebían ni comían con ellos. Pero a pesar de todo, Jesús, y que Jesús era judío, el Señor la amó. No le importó que ella tuviera un vaso y le diera de beber en el mismo vaso. Al Señor no le importó beber del mismo vaso que ella. Al Señor no le importó el qué dirá la gente, el qué dirían sus discípulos, el qué diría la sociedad. Por eso le dijo: dame de beber. Fíjense el amor y la misericordia de Dios. Porque Dios no mira ni juzga como juzgan nosotros los hombres. Él solo deseaba darle el regalo de Dios. Juan capítulo 4 versículo 10, Jesús le dice a esta mujer: si tú conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. La mujer todavía, hermanos, ciega espiritualmente, le dice al Señor en el versículo 11: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde tienes para sacar el agua viva? Hermanos, muchos de nosotros pensamos y actuamos como esta mujer. Estamos ciegos espiritualmente. La palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14 que el hombre natural no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se deben discernir espiritualmente. Espiritualmente. Y es hasta que Jesús abre nuestro entendimiento es que nosotros no podemos discernir la palabra de Dios. Esta mujer todavía no entendía las cosas espirituales hasta que Jesús abre su entendimiento y le dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. En otras palabras, el Señor le estaba diciendo: el agua que yo te estoy ofreciendo saciará la sed de tu alma. Y es un regalo de Dios. Ponga atención. Y es gratuito. Gloria a Dios. Es gratuito. Por eso el Señor continúa diciéndole: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Que brota para vida eterna. Y esa agua, escuche bien, esa agua no se compra. Esa agua no se compra. Muchos tratan de comprar la salvación con dinero o a través de las buenas obras. Pero la Biblia nos dice, hermanos, claramente en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, que Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto. Es un regalo, escuchen, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio. No es por lo bueno que somos nosotros. No es un premio por las obras, por las cosas buenas que hayamos hecho. Es un regalo de Dios. No importa lo malo que tú has sido en el pasado. Escucha bien. El Señor te puede perdonar si tú te arrepientes de todo corazón. Y este regalo de Dios no se vende. No se vende. Es terrible ver cómo muchos comercializan con la fe. Engañan y estafan diciéndole a la gente: pacten con Dios, pacten con Dios. Y les dicen que mientras más dinero den, más favor de Dios tendrán. Lo cual es una gran mentira. Si usted es un hijo o una hija de Dios, lavado con la sangre de Cristo,
usted ya está en pacto con Dios. Al Señor le agrada que usted dé, por supuesto, pero que dé, como dice la palabra, con alegría de corazón. Pero usted, la relación suya con Dios no se trata de dinero. No se trata de eso. Usted ya está en pacto con Dios. ¿Por qué? Porque usted es su hijo, usted es su hija. Ellos llenan de mentira a muchas personas. Pero de estos falsos profetas habló nuestro Señor en Mateo capítulo 24, versículos 11 y 12. Dice que se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán, y debido al aumento de la iniquidad, que es la maldad, el amor de muchos se enfriará. En 2 de Pedro capítulo 2, versículos 2 y 3, dice: habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Llevados por avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse, oiga bien, del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. No se preocupe. Usted los ve que roban, que dicen, que hacen muchas cosas. El Señor les dará el pago. No se preocupe. Aquí en esta vida vivimos unos años nada más. Después de aquí viene la vida eterna. Y ahí es donde viene cada uno a ajustar cuentas con Dios. La palabra del Señor dice que cada uno, cuando muere, viene el juicio. ¿Ok? De una vez. Ahora, esta salvación no se hereda. Algunos dicen: no, es que mi papá es cristiano, es que mi mamá es cristiana, yo nací en un hogar cristiano. La salvación no se hereda. Bueno, eso es lo que hace que tú hayas nacido en un hogar cristiano. Lo que hace eso delante de Dios es que tengas aún más responsabilidad, porque naciste escuchando el Evangelio y viviendo en un hogar cristiano, pero eso no te salva. Hay personas que tú le preguntas: ¿tú eres cristiano? Mi papá y mi mamá son cristianos y yo crecí en la iglesia, yo crecí en un hogar cristiano. No, pero te estoy preguntando que si tú eres cristiano. No que mi papá, no que mi hermano, no que mi hermana. No. La salvación es individual. Hermanos, el creer que tus padres son cristianos y que tú lo eres también, eso es un autoengaño. La salvación, vuelvo y repito, no se hereda, es individual y lo dicen muchas partes por toda la Biblia. Por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca, escuche bien, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Fíjense que está hablando de una persona individual, singular, ¿no? Uno. Porque con el corazón, no está diciendo porque con los corazones, no, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Familia, por otro lado, hay algo muy importante en este encuentro que Jesús tuvo con esta mujer samaritana, a la cual la sociedad despreciaba, a la cual muchos la tenían en nada. ¿Usted se imagina en esa época que si una mujer como esta mujer era así, pecadora, y se le apartaban? Qué feo eso se siente, ¿verdad? Cuando tú has cometido algo y todo el mundo te desprecia, porque tú has cometido eso, ese mal, ese pecado en el pasado. Pero Jesús no hizo eso. Jesús la amó, se acercó a ella con compasión y amor y le ofreció el regalo de salvación. Pero Jesús hizo algo que Él hace también con cada uno de nosotros.
Jesús, antes de darle el regalo del agua viva, confrontó su pecado. Si miramos el versículo 15, la mujer le dice: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga yo aquí a sacarla. En el versículo 16, Jesús le dice: ve y llama a tu marido y ven acá. Ella le dice en el 17: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso has dicho con verdad. En otras palabras, Jesús le dice: antes de darte el agua viva, necesitas resolver el problema del pecado en tu vida. El pecado en el que esta mujer vivía era el adulterio, y era lo que se interponía entre el regalo de Dios para su vida. Se interponía entre ella y Dios. Era el pecado. Ella tenía que confesar su pecado, arrepentirse y entonces entregarse al Señor. Entonces dice el versículo 28 y 29 que ella dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a la gente: vengan y vean a otro hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Y dice que salieron de la ciudad, la multitud salió de la ciudad a ver a Jesús. Y muchos creyeron en él. Y le rogaban a Jesús que se quedara con ellos. Y el Señor se quedó como 2 días con ellos, dice la palabra. Y decían entonces toda esta gente, le decían a la mujer: ya no creemos por lo que tú nos has dicho. Ahora nosotros lo hemos oído y sabemos que Él es el Salvador del mundo. Iglesia, esta fascinante historia de amor y salvación nos dice claramente que hay esperanza para todos aquellos que se acercan a Jesús en arrepentimiento y fe. Hay esperanza para todos aquellos que se humillan delante de Dios y reconociendo su pecado y entregando su vida a Dios. Hay esperanza para ti en esta tarde. Hay esperanza para todos aquellos que nos miran también en las redes sociales. Hay esperanza. Tú dices: no, ya se acabó, ya yo hice esto, ya yo soy una mala persona, he arruinado mi vida con esto que he hecho. Pero el Señor te dice en esta tarde que hay esperanza para ti. Hay esperanza. Créeme lo que lo hay, porque lo hizo conmigo el Señor. Lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Quisiera contarles, hermanos, la historia de un jovencito que le gustaba asistir a la iglesia, así como todos estos jovencitos que están aquí. Ellos se emocionan y vienen a la iglesia con esa emoción. Qué lindo, ¿verdad? Eso. Y este jovencito, a él le gustaba ir a la iglesia del pueblo donde él vivía, cuando se hacían esas campañas donde la iglesia traía un predicador, un invitado especial, y predicaban por días. Y este jovencito iba a esas campañas de avivamiento. Y dice que al regresar él un día a su casa, al regresar de esos servicios a su casa, el jovencito le dijo a su madre: madre, el señor fulano de tal está arrepentido y está buscando la paz con Dios, pero no la encontrará esta noche. Y la madre le dice: ¿por qué dices eso, hijo? Porque él solo tenía doblada una rodilla, madre, y mientras no doble las dos, no podrá conseguir la paz con Dios. Mientras no doble las dos, no podrá conseguir la paz con Dios. Hermanos, concluyo con esto. Mientras la convicción de pecado no nos humille por completo, y hasta que nosotros perdamos toda confianza en nosotros mismos, no podremos hallar al Salvador. No podremos recibir el agua viva hasta que nos humillemos delante de Dios y nos demos cuenta de que no somos nada sin Él.
Jesús transformó la vida de esta mujer samaritana y la de todo el pueblo que estaba ahí alrededor, porque ellos se humillaron, se arrepintieron y creyeron en Él. ¿Por qué no haces tú lo mismo en esta tarde? ¿Por qué no haces tú lo mismo en esta tarde? Nada en esta vida vale más la pena que entregar tu vida a Cristo. Nada vale más la pena, de verdad. No te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de esto, no te estoy hablando nada de eso. Te estoy hablando de una relación real con Dios a través de la persona de Jesucristo. Solamente Cristo salva, solamente Cristo cambia, solamente Cristo liberta, solamente Cristo borra tu pasado y te da un nuevo comienzo. La palabra de Dios dice: el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas.